Bueno, para empezar quería recordarles que las tecnologías ingresan a las escuelas allá por la ley federal. No sé si se acuerdan de los gabinetes estos de computación que se crearon en todas las instituciones educativas, que significaron una inversión bastante importante de dinero con computadoras que muchas siguen en funcionamiento al día de hoy, ¿no? Eso fue necesario ya que en las empresas ya se utilizaban las computadoras y distintos programas, el Word, el Excel, el PowerPoint, y como uno de los mandatos fundacionales de la escuela, que es educar para el trabajo, es que se implementó como materia, la materia de la computación. Luego, los cambios asociados a las tecnologías se modificaron y las mismas permearon la vida cotidiana y cada vez lo hacen con mayor asiduidad. Entonces, a partir de la ley 26206, es que se modifica el modelo de enseñanza con tecnologías y se las considera como contenidos transversales a todas las áreas del conocimiento. También desde ese momento se implementaron nuevas políticas educativas como Conectar Igualdad, Primaria Digital. En Córdoba se implementaron los rincones tecnológicos en educación inicial y a la vez se crearon toda una serie de materiales educativos multimediales en las plataformas Pacapaca, Ledu.ar, Conectate, que permitían, en las que se desarrolló mucho material educativo asociado a nuestro modelo, al modelo epistemológico vigente, ¿no? Bueno, yendo específicamente a lo que nos compete, que es la lengua, la literatura y las TIC, cabe destacar que, bueno, por supuesto, los cambios acaecidos en las dinámicas sociales, asociados en las dinámicas sociales, también modificaron los modos de acceso a la lectura, los modos de escribir y la oralidad, ¿no? Y a la vez generaron nuevos consumos culturales que conjugan la literatura, el arte y las tecnologías digitales. A la vez, en perspectiva de futuro, tal como vienen los cambios y las actualizaciones tecnológicas, no sabemos qué es lo que nos depara el futuro, ¿no? Pero bueno, podemos decir que hoy contamos historias a través del WhatsApp, de los diálogos del WhatsApp, de los posteos en las redes sociales, de los recorridos que protagonizamos en los videojuegos o de los tan populares videos de TikTok. Sin embargo, estos relatos no tienen cabida en las escuelas. La escuela sigue siendo librocentrista y en la mayoría de las aulas no se consideran otras lecturas a las que sí acceden docentes y estudiantes más allá de la escolaridad. Estas otras lecturas se incrementan en tanto las tecnologías digitales adquieren mayor significatividad en todos los rangos etarios con predominio de los más jóvenes, ¿no? Entonces vemos grandes producciones por parte de las nuevas generaciones desarrolladas con medios digitales mediante los cuales los jóvenes narran, comentan libros, se divierten, recrean situaciones de la literatura clásica, juegan, experimentan, aprenden. Sin embargo, se observa que la mayoría de los docentes aún no estamos preparados para soltar el miedo y dar la posibilidad de que irrumpan estas nuevas discursividades que conjugan literatura y TIC. Y digo nuevas, y como vimos ya no son tan nuevas, ¿no? En tal contexto de nuevos desafíos y posibilidades, que esto que al mixturar lenguajes y recursos permiten el acercamiento a los consumos culturales de los jóvenes y también permiten rejuvenecer nuestras prácticas, cabe destacar que están presentes en nuestro diseño curricular. Por ejemplo, en el de educación primaria se propone multiplicar las ocasiones que permitan a los estudiantes establecer relaciones de confianza, reflexión y disfrute con la palabra literaria contenida en los libros y en los portadores propios de las nuevas tecnologías.
entendiéndolas como vehículo privilegiado para descubrir y experimentar nuevos modos de entender y expresar el universo personal y social. Lo cierto es que las TICs habilitan nuevas estrategias para la promoción de la oralidad, la lectura y la escritura. Vamos a empezar con la oralidad. A los fines de trabajar la oralidad, me parece pertinente indagar en el fenómeno de los booktubers. Les voy a contar una experiencia personal. Tomando como base el documento de juglares a booktubers disponibles en el sitio web de la CEPICE, de la Secretaría de Calidad e Igualdad Educativa, en la línea rumbo al Congreso de la Lengua, trabajamos en sala de 3 de educación inicial de la Escuela Collegium con la autora Isol Micenta. Isol. Los estudiantes accedieron a los libros de Isol. Trajimos, cada uno tenía un libro, trajimos todos los libros que teníamos de Isol. Pero también, para conocer y saber de ella, fuimos a su página web, que además es muy bonita y muy completa. Entonces los estudiantes ahí conocieron más a Isol, conocieron que cantaba, que además de producir libros, tenía CDs y canciones, que dibujaba sus propios libros y que además tenía en Paca Paca un cómic, una serie en cómic. Vamos ahora a leer con TICs. Es necesario decir que este quehacer de leer hoy está atravesado por las TICs conectadas a la web y que Internet transformó la lectura porque la cultura se transformó con Internet, ¿no? Y hago referencia tanto a la lectura como a estas prácticas relacionadas con el consumo intelectual de obras escritas y como esta práctica encendida desde que las yemas de nuestros dedos activan un dispositivo tecnológico y lo conectamos a la red, ¿no? Este de leer y escribir permanentemente que parece ya indisociado en las pantallas, ¿no? En el hecho de leer con TIC, los invito a ver la serie Cuentos de todos los colores de Paca Paca. Les he puesto el link en este documento que les digo que acompaña el video, porque en esa serie podemos ver y analizar las modificaciones en las prácticas lectoras que muestra la protagonista, ¿no? Va leyendo parte de su celular, le va contando y preguntándole a los muñecos qué opinan sobre lo que lee, y también va leyendo desde su computadora, ¿no? Bueno, cuando lo vean van a comprender todo el universo ampliado de lo que significa hoy leer, ¿no? Pero bueno, ocurre nuevamente esto, que estas transformaciones de la lectura no se ve reflejado en las aulas. Dice Emilia Ferreiro, desde finales del siglo XX estamos asistiendo a una revolución en la digitalización de la información que es parte ya de la vida cotidiana y la escuela ni se ha dado cuenta, dice Emilia Ferreiro. Entonces sigue preparando para leer un conjunto limitadísimo de textos. Sigue haciendo una alfabetización para el pizarrón. Trabajar con la diversidad de textos y alfabetizar con confianza y sin temor a circular a través de múltiples tipos de textos y de soportes textuales del mundo contemporáneo es indispensable, sostiene Emilia Ferreiro. Entonces les propongo repensar las propuestas de promoción a la lectura y a considerar las posibilidades de expansión de los modos de leer que ofrecen las tecnologías y que son la génesis de nuevas estrategias de enseñanza, ¿no? Al pensar en la lectura es menester asumir la incorporación de otros lenguajes, fundamentalmente del lenguaje audiovisual.
Consecuentemente, con el cambio de paradigma en la enseñanza con TICs, cabe destacar la multiplicidad de recursos creados fundamentalmente por el Ministerio de Educación de la Nación en las plataformas educativas Pacapaca y edu.ar. Entonces, a la hora de leer con TICs, los invito a adentrarse en estos dos portales educativos, en los sitios web de los autores que son exquisitos, en las bibliotecas digitales y en los productos que abordan la literatura inmersiva. La literatura inmersiva es aquella que se produce en realidad virtual. ¿Vieron esos recorridos en 360 grados que nos permiten estar en un punto y mirar para distintos ángulos? Bueno, hay diferentes creadores de contenidos y desarrolladores que llevan años trabajando en adaptar los clásicos al mundo digital a través de lo que podríamos llamar literatura inmersiva, ¿no? Este tipo de literatura, digamos, consigue sacar al lector de la palabra solamente para adentrarlo en el mundo de esa narración, para traerlo nuevamente, pero de un modo diferente, dice Martínez. Y para finalizar, vamos al punto de escribir con TICs. Y retomo aquí también, a la hora de pensar en escribir con TICs, a Emilia Ferreiro. Emilia dice que todo cambio en las tecnologías de la escritura tiene consecuencia en las prácticas sociales. Los cambios recientes en las tecnologías han sido tan acelerados que no acabamos de entender uno que ya sale uno nuevo. Dice, el teclado de la computadora asociado a la pantalla da acceso a distintos espacios de la escritura, procesadores de texto, correo electrónico, chat, para citar los más populares, pero también ella agrega y habla de los teléfonos celulares y de los mensajes en los teléfonos celulares que no solo tienen textos, sino, bueno, los audios, los emoticones, los emojis. Lejos de condenar estos modos de escribir en pantalla, vale destacar la diversidad de recursos con los que se enriquecen los mensajes. Quería mostrarles unos particularmente que me divierten mucho y que me parecen muy interesantes pensarlos. ¿Ven? Media pila, superalo, está perfecto, ¿no? Bueno, en estos casos, el procedimiento utilizado es el de rebus, bien conocido como uno de los procedimientos que condujeron históricamente a la fonetización de la escritura. Lo podemos encontrar también en algunos juegos infantiles y en algunos libros. Yo no sé si se siguen editando, pero hay unos libros que juegan mucho con el rebus. Este procedimiento supone una descomposición de la palabra en elementos mayores al fonema, ¿no? Ahí está, ahí los tienen, ¿ves? Media pila, superalo, está perfecto. Y seguramente ustedes tienen otros tantos, ¿no? Para concluir, considero importante destacar que cada aula es una comunidad con sus propios sucederes, ¿no? Cada estudiante posee un cúmulo de vivencias que merecen ser contadas y plasmadas en pos de una huella que pueda volver a mirar la propia historia. Y que cuando uno les propone actividades y recursos en concordancia con las notas identitarias, con sus notas identitarias atravesadas hoy por las tecnologías, los adolescentes continúan leyendo y contando historias, con mucho placer y mucho gusto. Para hacerlo utilizan diversos lenguajes, no quedan anclados a la letra escrita, a la fotocopia y al libro, ¿no? Sino que fundamentalmente conjugan todos estos lenguajes en el lenguaje audiovisual. Y en oposición a la dinámica escolar, las jóvenes generaciones, impregnadas y atravesadas por las nuevas tecnologías, no solo sí leen libros y narran aspectos de sus propias vidas, sino que generan nuevos productos culturales, tales como los booktubers, los influencers, los comic motions, los bloggers,
y que publican en la web distintas opiniones, sugerencias y contenidos sobre textos de diversos géneros literarios, con discursividades enriquecidas a partir de las múltiples herramientas que les brinda el lenguaje audiovisual. Bueno, espero que se animen, que comiencen a promover el uso de las tecnologías en la oralidad, la lectura y la escritura. Muchísimas gracias.